Hola amigo dragón, comenzamos con tu energía en Sol, Luna y Ascendente para dragón. Vamos a ver qué energía se mueve esta semana. El valor. Vamos con tu arcano mayor para dragón en Sol, Luna y Ascendente. El ermitaño. Con las cartas de las runas en Sol, Luna y Ascendente para dragón. Estas son energías, a ver cómo se mueven. Odín. Las cartas de la evolución para dragón en Sol, Luna y Ascendente. A ver qué carta de evolución aparece. La fuerza interior y el ángel de María para dragón en Sol, Luna y Ascendente. Ángel de María para dragón en Sol, Luna y Ascendente. La madre. Bueno, dragón, entras en una etapa donde vas a intentar buscar tu sabiduría interior, donde vas a querer buscar una soledad, pero no en plan negativo, sino en todo lo contrario. Vas a buscar estar en calma, estar en esa soledad para conocerte, para hacerte fuerte, para recuperarte energéticamente, haciéndote preguntas sobre la espiritualidad. Aquí tienes Odín, que es lo divino, el destino, el karma. El vacío, en este caso, hace referencia a esa soledad para encontrarte a ti mismo, esa espiritualidad. Hay algo que tenemos que recordar siempre, y es que buscar la espiritualidad no es una religión. Es decir, la religión es una cosa y la espiritualidad es otra. No te está hablando de buscar una religión, sino todo lo contrario, es de buscar toda tu sabiduría interior, de buscar tu nueva filosofía, de recuperar, ya te lo he dicho, fuerzas, energía. Y aquí te aparece la madre. Dice, abro mi corazón a la humildad y a la divinidad de mi madre. En realidad te está hablando como de un nuevo renacer, como que tú quieres cambiar, como que si pudieras, volverías a nacer. Esto es lo que significa en este caso la madre. Y quieres encontrarte a ti mismo, estás como buscando respuestas, como buscando guía interior, desde una calma, desde una tranquilidad. Aquí te sale la fuerza interior de esta situación en la que vas a entrar, en la que tú quieres buscar. Vas a salir muy fortalecido, vas como a encontrarte a ti mismo, vas a descubrir esa fuerza interna, pero desde la calma. Ya no vas a actuar, digamos, como antes, desde la prisa, desde la imposición, sino que esto lo que te va a dar es sabiduría. Entonces vas a actuar o vas a intentar llevar a cabo en tu vida una nueva forma de actuación, que es intentar solucionar las cosas desde la calma, desde la tranquilidad, desde esa fuerza de carácter,
Como que a lo mejor antes te podías sentirte como más débil, como más vulnerable, y ahora vas a salir como fortalecido, de ese conocimiento interno tuyo, de llegar a esa sabiduría interior, de conocerte realmente. Mira, es una carta del valor. Vas a salir muy fortalecido. Es una planta que, a pesar de los problemas, ¿no?, de las adversidades que se ha encontrado, de los obstáculos que se ha ido encontrando en la vida, ha salido. No se ha dejado arrastrar, no se ha dejado llevar por todos esos conflictos que han ido apareciendo, sino que él ha querido seguir ese camino, ¿no? Aquí se habla, pues eso, de humildad, de que a pesar de todo lo malo que te ha podido llegar en la vida, no has querido cambiar. Has querido ser esa persona noble, esa persona que no quiere conflictos, que no quiere buscar siempre esas trabas en la vida, sino todo lo contrario. Esto vas a entrar en este ciclo. Aunque aún no hayas entrado, pero ya te aparece, ya te está diciendo que vas a entrar en ese tiempo de sosiego, de calma y de buscar dentro de tu interior. Algunos de vosotros también os está anunciando de que si no estáis bueno, esto en el caso de la mujer, que si no está embarazada, digamos, estará a punto de dar a luz, pero sí que viene un tiempo de fertilidad. Aquí viene la fuerza interior al lado de la madre, conforme que sí que vais a estar en un tiempo muy positivo para aquellos que queráis buscar un nuevo niño o el primero. Pues este nuevo nacimiento, este nuevo embarazo, es como que os va a dar fuerza, como que os va a dar esa seguridad, al mismo tiempo ese sentimiento de maternidad, de amor, de compartir con otro ser, que hasta ahora solamente eras tú. Te va a hacer madurar y crecer interiormente. Vamos a ver en qué le afecta todas estas energías a los elementos. En este caso comenzaremos con dragón de madera, en sol, luna y ascendente para dragón de madera. La verdad es que vais a salir muy fortalecidos, con mucho valor, con muchas ganas de enfrentaros a la vida, pero ya desde una sabiduría, desde una calma, desde un nuevo conocimiento. Bueno, en este caso se relaciona con el trabajo a aquellas personas pues, que habían tenido problemas o que les estaba costando, como aquí, ¿no? Mira cómo florece esta flor a pesar de las adversidades. Bueno, como aquellas personas que les estaba costando encontrar un puesto de trabajo, salir de conflictos y de problemas, pues aquí aparece, Aquí salís de esas situaciones, porque tú las vas a mirar de frente, porque tú vas a tomar acción. Esa situación que hasta ahora, pues bueno, era adversa a vosotros, se abre. Aquellos que estabais buscando trabajo y teníais problemas para encontrarlo, ahora es el momento. Empieza a moverte. Aquí aparece él de cara a el trabajo, como tomando tú esa iniciativa. Aquí se refleja esa fuerza interior para solucionar todos los problemas. Tú te pones manos a la obra, y empiezas a tomar decisiones desde esta sabiduría, acordaros, desde la sabiduría interior. Por eso esa reflexión, esa calma, el no hacer las cosas sin control, por la fuerza. No, aquí se está hablando de solucionar los problemas de una persona ya con una sabiduría, y desde esa tranquilidad. Estas decisiones también te va a traer esa tranquilidad al quitarte todo
esos conflictos que habían, esos pequeños problemas que habían en tu vida, al tomar tu decisión, es donde tú aquí vas a entrar en un estado de calma, donde ya vas a poder respirar en paz. Bueno, pues son cartas muy positivas, con mucha sabiduría, haciendo las cosas desde otro punto de vista, donde a veces la fuerza pues no siempre es la mejor solución, sino la calma. Así que vamos ahora con dragón de agua, el sol, luna y ascendente, a ver estas energías, cómo te afectan. Bueno, pues aquí se os abren nuevas oportunidades, entrada de dinero. Mirando al futuro con ilusión, pero mira, desde una tranquilidad, vuelve a marcarte esa calma, sin tomar decisiones a la ligera, aunque te entre una cantidad de dinero considerable que te puede cambiar la vida en el futuro, lo vas a hacer desde la calma, desde la prudencia, sabiendo administrar bien esa economía. Esto os abre puertas, os libera. Quizás salís de una situación o donde vuestra economía no era muy fluida, donde a lo mejor teníais muchos gastos. Bueno, pues esta entrada de dinero lo que hace es armonizar eso, solucionar esos problemas económicos que habían ahí detrás, y os da esa tranquilidad, ¿no? Para ver el futuro desde una calma, ¿no? Desde, bueno, ya me he quitado eso que me pesaba, esos gastos, esas deudas quizás también que habían por ahí, y os da esa paz, esa tranquilidad. Quizás por eso os aparecen estas cartas de calma, de sabiduría, de saber utilizarlo con sabiduría. La verdad es que vais a salir muy fortalecidos, de esta situación. Pero al dragón de madera le hablan de un nuevo estado económico muy favorable, de nuevas oportunidades que llegan a tu vida para generar dinero. Quizás os ofrezcan un trabajo aparte del que ya tenéis, o quizás encontréis un nuevo sistema de ingresos, algo que en el futuro os va a traer esa calma, eso que yo estaba comentando. Vais a utilizarlo con sabiduría. No os veo gastando el dinero a tontas ni a locas. Os veo utilizando, bueno, pues todo lo que habéis aprendido durante toda la vida. Pero tampoco os veo como que sois ávaros, guardar, tampoco os veo así. Os veo como sabiendo administrarlo, sabiendo utilizarlo correctamente. De ahí os va a venir esa sabiduría, esto que se decía antes. Os da la sabiduría para poder administrar la economía. Vamos a ver, dragón de fuego, el sol, luna y ascendente para dragón de fuego. Bueno, algunos os estáis planteando iros a estudiar fuera, Aquí vienen noticias, sabiduría, viaje, así que quizás estáis pendiente de papeles que están en curso para recibir esa noticia. Quizás pues a lo mejor de que sí que tenéis esa plaza ha sido concedida, o que sí que podéis hacer ese viaje, os ha llegado esos papeles para poder iros, pero sí que aquí se está hablando pues de eso, de un viaje, pero de estudio. También algunos puede ser que estéis esperando, esta carta puede ser perfectamente un contrato
un contrato, pero que no está donde estáis, ¿eh? Está fuera, tenéis que viajar, ¿eh? Quizás estéis en otro país y os llegue ese contrato de trabajo, a partir de ahí podéis mover esos papeles para poder ir a trabajar, pero vais a trabajar fuera de donde estáis. Es algo que ya estaba muy meditado, ¿eh? Ya lo lleváis mucho tiempo en mente y bueno, pues ahora se confirma, ahora llega y se os abre el camino, ¿eh? Como os dije antes, esto era positivo en el futuro y esto es, tanto si son estudios como si es trabajo, este viaje será muy positivo en vuestras vidas. Sí que os va a aportar quizás aquello que sí que estabais buscando, ¿eh? Esa estabilidad económica para aquellos que sea un contrato de trabajo y para aquellos que sea poder incrementar vuestro currículum universitario o para poder adquirir un puesto de trabajo mejor el día de mañana, tanto si esos estudios sean para aprender idiomas o para seguir cursando estudios superiores, será muy positivo en vuestras vidas, ¿eh? Os va a traer un asentamiento, un equilibrio, una paz, una tranquilidad cara al futuro. Es como aquí hablaba de la madre, ¿no? Es como que vais a entrar en una etapa nueva de vuestras vidas, ¿no? Como que queríais, si pudierais, volver a nacer de nuevo, ¿no? Y esto os da esa gran oportunidad. Muy bueno, ¿eh? Muy bueno, ¿eh? Dragón de fuego. Decisiones muy acertadas y un buen camino, un buen futuro. Vamos a por dragón de metal, en sol, luna y ascendente, para dragón de metal. Bueno, metal, aquí os están hablando de traslados, de incluso fuera de vuestro país, son las cigüeñas, inmigración. Está en proceso. Todavía no se va a dar, pero sí que está en un ciclo lunar. Puede que todavía esto tarde un poquito, pero ya está en movimiento. Este cambio que estáis haciendo, esto que queréis hacer, es como querer cambiar de un sitio donde no estáis bien. Quizás allí donde estéis, pues a lo mejor no haya trabajo o estéis rodeados de muchos conflictos, tengáis problemas de algún tipo, posiblemente económico, quizás social, pero te está marcando que este cambio, que tú ya, digamos, esto ya está en marcha, ¿eh? No es una cosa que quizás vaya a suceder, sino que tú ya la has puesto en movimiento. Quizás estés moviendo papeles ya. Quizás solamente estés a la espera de recibir la conformidad conforme que ya puedes hacer este movimiento, como que ya te puedes ir. Un poquito como le pasó a Fuego, ¿no? Que a lo mejor estés esperando algún tipo de contrato. Quizás pues puede ser de trabajo o incluso para poder alquilar alguna casa. Pero ese cambio, esa salida de ahí sí que te va a ser favorable. Sí que lo lleváis tiempo también como el dragón anterior, ¿no? Como que llevabais tiempo pensando y reflexionando sobre esta situación y como que veis esto una salida, ¿no? A vuestro futuro. Aquí estáis haciendo ese gran esfuerzo, ¿no? Esa fuerza interior, el tomar esa decisión, pensar que algunos de vosotros pues también vais a dejar personas queridas atrás para poder hacer ese cambio, ¿no? Que luego, pues bueno, va a ser positivo, quizás podáis luego ayudar a vuestras familiares, ¿no? Que se van a quedar ahí, pero sí que ha sido un cambio meditado que llevabais pues ya tiempo,
con esta idea. Bueno, pues quizás algunos de vosotros todavía tardarán un poquito en llegar todos estos papeles y esto, pero que sí, que esto se va a dar, que sí que salís de esa tormenta, que sí que vais a encontrar una salida, de que todo eso se va a resolver y vais a poder seguir avanzando y yendo hacia adelante, ¿eh? También me marca que muchos de vosotros, aparte de que sea por problemas pues, de trabajo, ¿no? De que a nivel económico, es como que me marcan como si en el sitio donde estáis residiendo, el país o la zona donde estáis viviendo, os crea muchos conflictos. Quizás no estéis rodeado de buenas personas, quizás el entorno que donde estáis sea un entorno conflictivo y lo que queríais es huir de ese entorno, ¿eh? Me marca mucho eso. Como queriendo hacer un cambio de vida a nivel interno y a nivel social, ¿no? Buscando un lugar mejor. Mira, aquí tienen los pájaros, como buscando esa libertad, como que ahora en el lugar donde estáis os sentís un poquito encarcelados, como que no podéis tener, a lo mejor no podéis salir a la calle como vosotros quisierais, a lo mejor no tenéis ese tipo de libertad, porque os sentís como un poquito amenazados, como que ese entorno no es positivo. Y quizás sí que algunos de vosotros también lo estáis haciendo pues para que aquí no solamente aparece un ave, sino que aparecen varias, como queriendo dar esa libertad a vuestras familias, a vuestros hijos, Entonces, sí, como saliendo de ese lugar conflictivo, Bueno, pues es una decisión muy buena, Todo lo que sea para avanzar, para salir de malas situaciones, yo siempre lo digo, ese tipo de decisiones siempre son positivas. Así que, bueno, pues viene un gran avance, tener paciencia que va a llegar y que lo vais a poder hacer. Voy a por dragón de tierra en sol, luna y ascendente, a ver estas energías, cómo se le mueven a ellos. Para tierra en sol, luna y ascendente. Mucho movimiento en dragón. Mucho queriendo salir de situaciones de pobreza, de falta de recursos, de incluso un poquito como se le decía a metal, de lugares donde, donde vuestro entorno social no es positivo, sino que hay conflictos, y sí que muchos de vosotros estáis buscando esa salida, como queriendo huir de esa situación. Es como queriendo disfrutar en libertad. A ver, entráis en ese momento, donde la vida se os abre para poder hacer este cambio, todos aquellos que podáis, que ya lo hayáis pensado, que estéis seguros de que sea una decisión de libre albedrío, donde seáis vosotros que la estáis tomando libremente, ya meditada, buscando pues esa salida, ¿no? Ese nuevo renacer, esa nueva vida. Pues aprovecharlo, porque sí que se os abre esos caminos en este momento. Tener valor, aquí por eso os hablaba de valor, quizá porque claro, tenéis que hacer un gran esfuerzo, esa fuerza interior, ese valor para tomar esas decisiones. A veces es muy fácil decirlo, pero luego es muy complicado, digamos, es complicado y duro a veces tomar ese tipo de decisiones, porque a veces también te aleja un poco, ¿no? De esas personas que quieres, ¿no? De la familia. Pero sabes que tienes que hacerlo, ¿no?
un poco pues, para salir de esa situación, para no quedarte ahí atrapado, ¿no? De no repetir ciclo, ¿eh? Sí que vas a tener esa fuerza interior, sí que vas a tener ese valor para poder hacer y llevar a cabo esos proyectos, eso que tú quieres conseguir para poder cambiar esa vida, ¿eh? Sí que lo vas a conseguir. Pero hazlo desde esta sabiduría, ¿eh? Desde el ermitaño. Tómate tu tiempo de reflexión, tómate ese tiempo de sabiduría interna, de poder mirar los pros y los contras, para que luego no te encuentres con situaciones pues, de problemas de papeles o de... Infórmate bien al país donde quieres ir o al lugar donde quieres ir, que lo que tú estés proyectando sea dentro de lo máximo posible una verdad, de que luego no te encuentres con una situación diferente a la que esperas, pero es un poco estudiar un poco la situación antes de dar pasos. Pero bueno, para aquellos que lo llevéis a cabo, pues os decreto muchísima suerte y muchísima sabiduría para que podáis vivir felices, para que encontréis esa nueva vida, para que podáis seguir adelante y romper esos ciclos, ¿no? Que se han ido repitiendo durante generaciones. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Chao.